¿Ya estás? Iván, a ellos, ¿no? Primero con usted, No, pero a ellos. No, pero enfócalo. Exactamente. Así. La mayoría se sube. Yo escucho a esas personas más veces que la mayoría Sí, melodía, francesa, la letra de un anarquista, además, como Arturo Sabroso. Esa es un poco la cosa que por ejemplo, Miguel Oblica, que es un musicólogo aprendido, hemos hecho un programa con él, él siempre dice, Lucas Cabello, que era maestro, ¿no es cierto? En el caso de la marsellesa, por ejemplo, la letra de Arturo Sabroso pudo pegar más, y fue la que ganó finalmente el año 31. Él vivía en el pasaje de un piano. Estudiaban en la alcaldía. Claro. Es increíble, ¿no? Yo pensé que se iban de viaje ese fin de semana. Eso lo quería contar. Nos han invitado hace unos días se presentó, estoy trabajando de verdad en varias reuniones con un tema de cooperativa de lo presentamos en la Cámara de Comercio. Jaime Delgado que estuvo en el estado invitando a varios partidos. Se ha firmado ese escrito por el partido propuestas, digamos, contra los sectores de gobierno. Muy bueno, ahora tiene bastante cobertura en la prensa, pero nos ha invitado a la Cámara de Comercio de Trujillo, igual a que sí, en marzo. ¿Es primera pone? Sí. Solamente eso, el discurso. Sí, muy bueno. Sí, ahorita hoy ya lo voy a sacar. ¿Y sabes qué? Y en marzo, en enero también nos invitaron a raíz de esto a ISAN. ISAN también tuvo una exposición, a Jorge también me invitaron a eso, muy bueno. Y todo eso tenía un trabajo de varios meses. Bueno, hemos pedido el apoyo de Miguel Hidalgo, el general Carlos Tello, el general Fernando Gómez, de la Torre, el compañero Aurelio, como ministro de Justicia para el tema penal, y son un bonito equipo, y con eso hemos dado algunas propuestas. Y nosotros, recuerden que fueron 7 partidos, más o menos que han intervenido. Nosotros somos los únicos que vimos con todo el equipo técnico, ¿no? Y dijimos, acá está el equipo técnico. Y si ven en la prensa, han sacado, incluso hay expertos, el equipo técnico, digamos, que fuimos los únicos porque, o sea, yo cuando lo digo, y está fulano, sultano, y había fulano, los demás fueron los únicos, ¿no? La diferencia es el partido. Fundamental, y el discurso de ella también dice. Sí. Ahí sí me fui. Y esto es demostración que el APTA sí tiene un equipo técnico. Sí sabemos que nosotros sí luchamos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende de dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre, aquí en el museo. El día de hoy, domingo 30 de marzo, tenemos la presencia de 2 connotados líderes del APRA. Primero, la secretaria general institucional del partido, nuestra querida compañera Belén García Mendoza, que en anteriores oportunidades también nos ha visitado. Y está nuestro querido amigo y gran compañero discípulo de Haya de la Torre y además presidente de la comisión del centenario del partido, Pepe Lucho Delgado Núñez del Arco. Queridos compañeros, querida compañera, bienvenidos aquí a la Casa Museo Haya de la Torre el día de hoy. Pero antes quisiera compartir algo con nuestros queridos compañeros, amigos que nos acompañan siempre los días domingos en estas transmisiones. Nos han calificado ya como una plataforma profesional, o sea, de los 4.900, casi 5.000 amigos que había,
han logrado incorporar a todos los demás que estaban en espera y ahora ya suman 10.000. Para nosotros esa es una buena noticia. Estamos en una plataforma ya muy especial. Esto quiere decir que no solo llega nuestra transmisión a los amigos que tenemos ahí, sino ya a todo el público sin ninguna excepción. Muchas gracias por nuestra presencia el día de hoy, querido compañero Peperucho Delgado, querida compañera Belén García. Gracias. Compañero, muy buenos días. Quiero saludar en primer lugar y agradecer la oportunidad que nos da para poder estar aquí presentes en una vez más a su llamado, compañero, aquí en esta importante casa museos y sobre todo en la biblioteca privada del compañero jefe Víctor Raúl Ayala Torre, que tantos recuerdos nos trae, pero que también a las nuevas generaciones que quizás no lo conocimos, no pudimos vivir al lado de él o tener la experiencia directa, pues nos trae bastante nostalgia, pero sobre todo bastante regocijo, ¿no? Entonces, saludar también a los compañeros que nos están viendo esta mañana aquí mediante esta plataforma importante y esta página. Felicitarlo por lo que acaba de usted decir, porque esta plataforma que se ha convertido ya en una plataforma, digamos, profesional para las redes sociales, no solamente nos conlleva a que el partido también pueda tener una implicancia más directa y efectiva en las redes sociales, porque esta plataforma que usa usted es netamente para el partido y siempre para poder dar a conocer las entrevistas con diversos compañeros y de verdad es un aporte bastante importante para nuestro partido. Muchas gracias. Gracias, querida compañera. Mira, Wilber, figúrate, haces un gran trabajo acá en la Casa Museo. Cada día que vengo me siento orgulloso y la verdad es que ojalá que los apristas debemos hacer trabajo, por ejemplo, aquí en el Casa Museo, debemos trabajar en las universidades populares, en las academias, debemos hacer lo que Ayala Torre hizo también partido de escuela. Eso es importante y hay que sobre todo tener en cuenta que el país está atravesando una crisis tremenda. El país necesita de un movimiento centenario que es el APRA, y el APRA necesita de la unidad y de la entrega de los compañeros para decir lo que siempre Ayala dijo: país piloto de América Latina. Necesitamos gigantes para sacar adelante al país. Y yo creo que los apristas, ayalatorreanos sobre todo, teniendo el ejemplo del maestro, vamos a ser gigantes. Y creo yo que podemos ganar estas elecciones, hacer la segunda vuelta, estas elecciones de 2020. Depende de nosotros. Unidad. Otra de las cosas que quería agradecerte es que, antes que me olvide, agradecerle al compañero Víctor Vázquez Villalobos, decano de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Trujillo, porque fue él el que planteó el grado honoris causa a Víctor Raúl. Pero es el tema que nos ha convocado el día de hoy. Pero quería antes agradecerle a él, porque uno se olvida muchas veces y creen que él presentó eso. Y resulta de que ya en 1946 Orrego le había entregado la distinción a Víctor Raúl. Por eso es que cambiamos, y con el rector de en ese tiempo, a Vázquez, el doctor a Carlos Alberto Vázquez Boyer, él, conversando con él, llegamos a la conclusión, y con la Secretaría General, que efectivamente debía ser una conmemoración, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, un acto además muy significativo, ¿no? Que se realizó el 11 de marzo y tuvimos en este caso la representación a nombre del partido de nuestra querida compañera secretaria general. Claro. ¿Cómo fue ese acto? ¿Cómo se originó, querida compañera? Sí, compañero, yo la verdad, días antes recibí la llamada de la universidad por parte del rectorado, pero así también mismo por parte de algunos compañeros, un compañero que es secretario general del sindicato de trabajadores de allí, y ya los compañeros recordando la fecha a Víctor Raúl Ayala Torre,
trujillano y siendo la tierra de él, y siendo exalumno de esta universidad, como lo ha sido Ciro Alegría, como lo han sido muchos Vallejo, sí. Que hace poco hemos recordado también su nacimiento. Exacto, y Vallejo en su momento pues tuvo una amistad muy cercana con Víctor Raúl Ayala de la Torre, por eso cuando le dijo Pichón de Cóndor volarás muy alto, ¿no? Entonces, eso, compañeros... Además fueron parte del grupo La Bohemia. La Bohemia de Trujillo, así es. A propósito, acá hay un libro que ha publicado nuestro querido compañero historiador Germán Peralta Rivera, ¿no? Donde está contado precisamente toda esa etapa, ¿no es cierto?, de Antenor Orrego y La Bohemia de Trujillo, un libro que nosotros recomendamos siempre, leerlo, ¿no? Que ha sido editado por el Congreso de la República. Pero siga, querida excelente. compañera. Entonces, me parece, en ese sentido, nos invitaron, enviaron una invitación, ¿no?, como secretaria general nacional institucional del partido, al compañero Pepe Lucho Delgado como presidente de la Comisión del Centenario. Entonces viajamos, ¿no?, nos constituimos, coordinamos también con los dirigentes de Trujillo. Viajé con la compañera Ruth Acosta, presidenta del Tribunal de Ética y Moral. Fue una ceremonia conmemorativa, pero muy significativa y muy, digamos, para mí con el sentimiento de los compañeros de poder ver el auditorio totalmente lleno y repleto. Era un día martes, 11 de la mañana, donde es muy difícil a veces convocar, pero los compañeros estuvieron presentes de Trujillo, de La Libertad. El compañero Pepe Lucho tuvo un problema de vuelo que no pudo aterrizar, pero... El avión dio como 3 vueltas, la próxima va a llegar paracaídas. Sí, y bueno, a veces las circunstancias se dan, entonces preocupado él me llama a Belén y dice, por favor, ha pasado esto, que puede suceder a veces, pero estoy ahí en el cariño presente y sobre todo en este momento importante. Y le refirió al compañero Bazán Blanco. Blanco, historiador. Exacto, para que dé una reseña histórica respecto al compañero Víctor Raúl Ayala de la Torre. Entonces fue una ceremonia muy significativa, muy emotiva, compañero, ¿no? Poder escuchar al rector, el amigo, ¿no?, Carlos Alberto Vázquez Boyer, no aprista, porque incluso es al contrario, izquierdista, según lo que refiere, pero más allá de eso, el valor del reconocimiento a nuestro compañero jefe, más allá de la ideología, la doctrina, la preferencia política, el reconocimiento a este gran hombre que significa Víctor Raúl Ayala de la Torre, que ha trascendido las fronteras del partido, ¿no?, que no solamente nosotros los apristas lo admiramos y hablamos de él, sino los no apristas, como en ese caso, siendo una persona de izquierda, totalmente a su ideología, pero que tuvo unas palabras muy importantes y emotivas respecto a Ayala de la Torre, ¿no?, refiriéndose que era un exalumno, pero además un hijo de la cuna, nacido en cuna en Trujillo, pero que además era un político y el mejor político que había tenido la historia del Perú. Entonces fue emotivo ver a compañeros de Julcán, que habían viajado 3 horas, compañeros de distintas provincias que habían llegaron los compañeros incluso desde Laredo, compañeros de todas las provincias, y se abarrotó ese salón en el cual se hizo el homenaje. Tuve la oportunidad de poder recibir personalmente ese encargo muy significativo, importante para mí, que lo voy a llevar toda la vida, porque se trata de un reconocimiento de la universidad de donde Ayala de la Torre estudió, compañero, y de donde en el año 1900... donde se forjaron ellos, pues, exacto, con la Bohemia de Trujillo, con la Bohemia de Trujillo, bajo la de Antenor Orrego. Antenor Orrego justamente fue el rector que en el año 46 otorga este honoris causa a Víctor Raúl Ayala de la Torre. Y como ya se ha referido, eso tiene una historia y doble significado en estos momentos, porque en aquel asalto que hubo en la dictadura de aquel entonces, se asaltó... Después del golpe de Odría. Se asaltó la casa, pues, ¿no?, donde acá acá cerca. Sí, en Vitarte, Ricardo Palma. En Ricardo Palma, perdón, sí, acá cerca, y ahí, compañeros, se sustrajo, entre otras cosas importantes, y lo conversamos con el compañero Pepe Lucho, justamente reconocimiento que le habían dado, el diploma, pero también asimismo se sustrajo
estas actas, ¿no? Que le vende al honoris causa de Víctor Raúl. Importante para nosotros porque claro, en los libros de la universidad estaban, y entonces este año se conmemora 79 años desde que se otorgó aquel honoris causa un 24 de octubre de 1946. Y pues es importante para nosotros que este documento tan importante vuelva a nosotros, vuelva a los apristas, que podamos poder verlo, que pueda estar aquí donde debe estar, que es la casa de Víctor Raúl Haya de la Torre, compañero. Y bajo esas circunstancias, la conversación que tuve con usted, que conversamos con el compañero Peferlucho también, bien lo recibí y lo dije, dijo, esto va a la casa museo donde vivió Haya de la Torre y a donde pertenece este documento, y soy un medio como secretaria general para recibir ello y poder entregárselo a usted, compañero. Y eso es lo que estamos aquí presentes hoy día. Yo quiero hacer la entrega formalmente, compañero. Estas son las actas de aquella fecha, 24 de octubre de 1946. Es el acto académico de otorgamiento del grado de honoris causa a Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue entregado en aquel entonces por Antenor Orrego, cuando era rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Compañeros, son varias actas, acá le hago entrega de esta, incluso está la sesión, la sesión del Consejo Universitario. Mire, está nítido, totalmente nítido, con la firma de Antenor Orrego. Está el pedido que se hizo sobre la sesión del Consejo Universitario y los motivos por qué le debería conceder a Haya de la Torre el honoris causa, ¿no? Incluso los pedidos de quiénes fueron las personas que hicieron el pedido sobre consideración del acuerdo, sobre el segundo examen, todo, compañero, que es, me parece a mí, es algo histórico y que debe permanecer aquí. Aquí está el despacho, ¿no? Aquí está la sesión del Consejo Universitario, que fue previo a ello, de la sesión de Consejo, el 17 de octubre de 1946, ¿no? Donde se puede ver, incluso, mire, compañeros, la portada del libro de actas, 1946-1948, Universidad Nacional de Trujillo, el acta de Consejo de Ministros, el libro que va en la carátula, ¿sí? Y aquí, finalmente, compañeros, la aprobación, ¿no? De la actuación que se finalizó con la entrega que hizo el rector, doctor Antenor Orrego, al destacado doctor Víctor Raúl Haya de la Torre, y de la cinta de honoris causas, después de emocionantes frases de elogio y felicitación que fueron muy aplaudidas. Terminó el acto siendo 9:05 de la noche, forjado hombres que por su elevada preparación intelectual y saber más vale. Y aquí lo firma, compañero, está en una letra totalmente legible. Sí, totalmente. Y fue lo que nos entregaron, compañero, allí, para que lo puedan tener aquí, y así como este diploma conmemorativo otorgado por el rector Carlos Alberto Vázquez Boyer, diploma conmemorativo, la Universidad Nacional de Trujillo otorgó por la conmemoración de los 79 años del otorgamiento de honoris causa póstumo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y si me permite poder leer lo que dice aquí. Por favor, querida compañera. Dice, en reconocimiento a su incansable dedicación al pensamiento político y social, así como su visión de un país más justo y democrático, otorgamos este diploma conmemorativo a Víctor Raúl Haya de la Torre, quien además de ser un referente indiscutible en la historia del Perú, fue un destacado alumno de nuestra bicentenaria universidad. Durante su paso por nuestra institución, Haya de la Torre formó parte de una generación de brillantes intelectuales, que es lo que hablábamos hace un momento, conocido como el Grupo Norte, en cuya pluma y voz se gestaron muchas de las ideas que forjarían el destino de la nación. Precisamente compartió aulas con el ilustre poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza, una de las más grandes figuras de la literatura mundial. Trujillo, marzo del 2025. Carlos Alberto Vázquez Boyer, rector de la universidad, compañero, y hago entrega a usted. No, muchas gracias. Sé que en mejores manos no puede estar, compañero, por su dedicación. Muy especial, muy privilegiado, querida compañera. Y es el compromiso que estamos cumpliendo con poder darle. Realmente fue un honor, compañero, y emotivo escuchar a viva voz a los compañeros cantar la marsellesa en el acto, cantar y aplaudir y corear a una sola voz, Víctor Raúl presente.
La verdad fue muy, muy, muy emotivo. Yo la verdad agradezco a la vida, agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de poder estar presente en este evento y de poder ser el medio para poder recibir ello y poder otorgárselo a usted, compañero. Fue, como ya lo he dicho, un día muy difícil para una convocatoria, pero los compañeros abarrotaron, estuvo totalmente lleno. Estuvo también el secretario general del partido, ¿no? Sí, estuvo el compañero Julio César Morán, estuvo presente el compañero Cristian Ruiz, secretario de organización, los secretarios generales de todas las provincias, de Culcán, de Laredo, de Paiján, de todas las provincias de la Libertad, compañero, y eso fue un acto de unidad y de fraternidad demostrado como siempre. A Aya de la Torre, pues nuestro jefe siempre une, porque podemos tener algunas discrepancias internas, pero cuando se trata de Víctor Raúl Aya de la Torre, compañeros, somos como un solo pueblo, todos juntos unidos. Y esto, compañero, significa el respeto y la trascendencia de Víctor Raúl Aya de la Torre. Más allá que de los 45, ya para 46 años de su ausencia física, pero sigue siendo el hombre que demuestra el ejemplo de la política en la historia del Perú. Y eso es un orgullo para nosotros los artistas. Y tu ideología está invicta, ¿no? Totalmente, presente, invicta, y es el hombre que arremeció las conciencias de América Latina. Así que estamos nosotros. Un discurso extraordinario también de nuestro querido historiador trujillano Blasco Bazán. Sí, claro que sí. Él hizo una reseña respecto a Aya de la Torre, a su vida, a su paso por la universidad. Él coordinó con el compañero José Luis Delgado para que diera estas palabras en su representación. Lo hizo emotivamente, aplaudido también por toda la concurrencia, por los miembros del Consejo de Facultad, el rector, y fue, como le reitero, compañero, totalmente emotivo, el compañero un historiador reconocido y un profundo conocedor de la obra de Vallejo. De la obra de Vallejo, exactamente, ¿no? Entonces estuvo presente con nosotros, agradeció también la presencia de la dirigencia nacional, de mi persona, de la compañera Ruth Acosta, de los compañeros que estaban presentes, como hizo mención el encargo que le había dado el compañero José Luis Delgado en el Arco, y también reiteró lo que ya le he dicho hace un momento, que para nosotros tiene un doble significado, porque vuelve a nuestras manos a lo que nunca se debió ir, y que lo vamos a conservar, que nos quitó, yo diría, en ese momento, por la insanía, por ese odio que existía contra Aya de la Torre, que lo quemaron, ese honoris causa, pero ahora tenemos nosotros una réplica, y siempre la historia vuelve a entregarnos ese momento que llena el corazón de los apristas de mucha alegría y mucha felicidad. Muchas gracias. Querido Pepe Lucho, tú conoces también, obviamente, como nuestra secretaria general, ese momento, esa coyuntura tan difícil que se vivió en esa época, ¿no es cierto? Y vivió la casa de Aya de la Torre. ¿Cómo lo recuerdas tú o cómo lo has conocido tú, ¿no es cierto? Mira, esa parte de la historia que es tan dura, que es tan difícil. Es interesantísimo. Primero quiero decirte que me había olvidado de Carlos Lache. Lache, gran compañero trujillano, coordinó con el rector y conmigo. Estuvo al lado. Lache fue miembro del comando universitario. Él es el que coordinaba conmigo y con él. Y también yo estaba en Trujillo, Wilber, yo estaba en Trujillo, pero estaba arriba en el avión. Sí, pues, sí. Estaba en Trujillo, mientras ellos estaban abajo, yo estaba arriba, no podía llegar, no podía aterrizar. 3 veces intentó aterrizar y no llegó. Eso es interesante. Entonces hablé con Blas Bazán y le dije, por favor, habla. Claro. ¿Y sabes lo que le dije? Habla como yo hablo, con el corazón. Y él lo dijo. Y fue un gran discurso. Y también la secretaria general. Y también fue un gran discurso el de el rector. Un gran discurso que creo que es interesante verlo, porque reconoció. Sería bonito recopilar esos discursos y publicarlos. Publicarlos, lo estamos haciendo. Bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. En 1946, efectivamente, la Universidad Nacional le entrega el título a Aya de la Torre. ¿Quién lo hace? Borrego. Y era rector. Y entonces, él vivía en la única casa que Aya de la Torre compró.
en el kilómetro 46 de Ricardo Palma. Esa era una casa que quedaba junto al río, donde Aya de la Torre hacía deporte y también llevaba a los jóvenes, hombres y mujeres, a hacer deporte, a hacer campamentos, a darle charlas. Aya fue feliz en esa casa, junto al río. Vino la dictadura, eso fue en 1946, vino la dictadura el 3 de octubre, más del 3 de octubre, el 26 de octubre de 1948, y arrasó con la casa. Quemaron los libros, quemaron por supuesto las distinciones y todo lo de Aya de la Torre. Este documento que tú tienes estaba ahí y fue quemado. Por eso es que hicimos la gestión, porque yo creo que este museo va a dar la hora. Ojalá que pudiéramos conseguir todas las distinciones, por ejemplo, de la India, de una serie del propio Israel. ¿Me entiendes? Aya de la Torre, aprovecho la oportunidad para decirte, Víctor Raúl dice que no se recibió. Aya de la Torre estudió en Trujillo y luego vino a San Marcos y se recibió. ¿Y dónde él adquiere el título de abogado? En México. Vamos a probarlo. ¿Quién lo ayuda? El ministro de Educación, Vasconcelos. Y luego va a Europa y estudia, y el profesor Larque lo ayuda, lo ve, ¿cómo se llama? Es su maestro, para luego conseguir en el London School Económico el título. Y después de muchos años, el 63 al 64, consigue el título en London, no, en Inglaterra, en Oxford. Cuya toga lo tenemos aquí. Claro, ahí está la toga. Tal es así que él es profesor, no puede ver, si no se hubiese recibido, no hubiese sido profesor. Pues esa es una cosa bien interesante para los historiadores. Pero quiero decirle que Odría incendió la casa, incendió todos había trabajos que estaba haciendo él para producir, para trabajar, es decir, libros estaban casi hechos. Y lo peor no solamente es eso, sino que le quitó la casa, la única casa que compró él. La remató. Y nunca, la dictadura de Odría, y nunca le entregaron nada. Aya de la Torre luego viene a habitarte acá, esta casa queda prestada por la prima. ¿Me entiendes? Y después, mi querido Wilber, me acuerdo yo, del 70 al 79, mi papá compra una casa en el kilómetro 54, en Tornamesa, y ahí íbamos todos los Bueno, días. tú fuiste un joven privilegiado, Claro, pues, en esos años, ¿entiendes? porque yo era uno de los pocos, o quizá el único, de los jóvenes en ese tiempo que iban a almorzar con Aya de la Torre los días Desde miércoles, temprano, si yo mal lo no recogí, recuerdo. yo lo recogía acá a las 9 de la mañana y lo llevaba con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con Jorge Yaques y con su esposa, Claro. y almorzamos Nuri, ¿no? hasta Gran las mujer. 6 de la tarde. Yo me acuerdo que iba al río, porque la casa esa tenía río, y entonces yo tiraba piedras, él coge las piedras y tira las piedras y comenzaba. Y él explicaba ahí cómo él se había escondido en esas zonas. ¿Me entiendes? Benavides, un gran ingeniero Benavides, ¿cómo se llama? Amigo de él, ambientalista, muchas veces lo tuvo en su casa. Y él veía cómo el tren pasaba, decía que era una obra maravillosa porque es el tren más alto del mundo. Entonces, en ese tiempo, de repente ahora hay más alto. Es decir, sinceramente hemos vivido un momento muy bonito y yo creo que ese momento muy cercano. muy cercano. Además, épocas en que se publicaba, Claro. El Correo Aprista. Correo Aprista lo hacía mi padre, ¿me entiendes? San Marquino, Y Juan Pueblo. no solamente eso, sino aparte, es decir, los libros, ¿no? Que Claro. hay en la Torre. Mi papá le decía, vamos a publicar los libros, y efectivamente le publicaba los libros. Y es decir, hemos sido muy felices con Víctor Raúl, un hombre extraordinario, maravilloso.
Entonces dije Y yo, además Víctor Raúl repetía siempre, ¿no? Mi familia es el partido y mis hijos son los jóvenes, que me acompañan. entonces, ¿cómo no vamos a ver? Por ejemplo, hablé con el rector, era efectivamente diferente partido político nuestro, pero reconocía a ella. Y conversé con Lachi y él coordinó esto. Y le dije a la compañera secretaria general, vamos a conseguir. No, pero muy bien. Y acá está el documento, Claro. va a estar en la casa y lo van a ver. Y no solamente eso, Wilber, vamos a trabajar para recibir varios documentos más, porque esa es la promesa de Víctor Raúl que dice. Y estamos en ese propósito, ¿no? Yo les he estado mostrando estas cajas que están ahí, ¿no es cierto? Son por ahora creo que 3, 4 cajas grandes y tenemos 3 más un baúl gigante donde está, calculo, por lo menos unas 30.000 fotos, ¿no es cierto?, que nos han enviado las hijas de Lucho Alba Castro, ¿no? A quien Aya de la Torre pues quiso tanto, que estuvo aquí con él tantas veces, Lucho, ¿cierto? Está un poquito delicado de salud, pero haremos una ceremonia con usted, querida compañera secretaria general, y contigo, por supuesto, querido Pepe Lucho, para poder abrir estas cajas que están selladas, ¿no? Como nos ha llegado también la biblioteca completa de Fausto Posada. qué lindo. Fausto Posada fue un Anarquista. anarcosindicalista, ¿no es cierto?, muy admirador, muy seguidor de Manuel González Prada, pero fue él, ¿y cuál fue el mérito de él? Es haber acercado a Mariátegui cuando Mariátegui regresa de ese viaje que tuvo a Europa, contratado como propagandista por Leguía, ¿no es cierto?, y logra juntarlo o llevarlo a conocer a Aya de la Torre, ¿no? Toda esa biblioteca está aquí. Te voy a dar una cosita. Es interesante ver esto. Efectivamente viene Mariátegui de Europa, que le pagaba la embajada, Claro. no, el consulado italiano, le pagaba mensualidad. Aya de la Torre no le aceptó. No, él nunca había Muy bien. aceptado eso. Por eso es que, Ahí la Torre lo- como decía Víctor Raúl, yo cuido mi biografía. Claro. Nadie puede decir nada. Pero hay una cosa interesante. Los anarcosindicalistas no querían que Mariátegui enseñe en la Exacto. universidad. No querían. Y Víctor Raúl se impone y le dice no. Bueno, Tiene le que convence, ¿no? Claro, Le los convence. convence y le dice, no Claro. señores, este hombre es inteligente, tiene que enseñar. Y tal es así que él lo suple a Víctor Raúl. Y a raíz de esas conferencias de Mariátegui va a surgir su primer libro, que se llama La escena contemporánea, ¿no? Mariátegui publicó en vida solamente 2 libros. Dos libros. Además Uno murió que muy fue joven. La escena No contemporánea y luego los 7 ensayos, ¿no? Todo lo demás, todo lo que ha salido Falleció después, joven. claro, en el año 30, él tenía 35, Por ejemplo, 36 años. Él se aproximadamente. llamaba, por la discusión que hubo en el 1928, cuando Carlos Manuel Copps crea el Partido Nacionalista, y un poco seguramente con Aya de la Torre no tenía para postular, pero quería aprobar, Así es. ¿me entiendes? Y entonces viene la discusión con Mariátegui. Y viene esa discusión con Mariátegui, intervienen con cartas, creo que un poco... Ya Mariátegui estaba siendo un poco captado por la Tercera Internacional. Claro, pero ya, un poco, ya pero- Rabines estaba Sí. jugando un rol ahí Sí. nefasto. Nefasto. Ya. Como Rabines, pues, acompaña al Congreso de Bruselas a Aya de la Torre, Claro. y Aya de la Torre deslinda con el comunismo. Rabines, que lo acompañaba, sí se ve Habiendo sido y se convierte en comisario Claro. regio de América Sí, Latina. además, uno Y de él los va, más va él, Rabines, va a Argentina, y cuando se lanza la candidatura de Aya de la Torre y de Sánchez Cerro, Rabines sale de Argentina y viene a hacerle la campaña a Sánchez Cerro contra Aya de la Torre. Qué importante escuchar, la verdad. Yo siempre le comento, compañero, y siempre cuando lo escucho a usted, escucho al compañero Pepe Lucho, enriquezco mi conocimiento respecto a la vida de la Torre, no por los libros, sino por las vivencias, que son las que marcan más. Y de verdad para mí es bastante importante. Yo en el año 2024, que hemos caminado con el compañero Pepe Lucho durante toda la celebración del 100 años, lo anterior y todo, pero le comento, compañero, que yo lo escuché y el compañero me contaba los anécdotas, así como hoy estamos hablando, y de verdad conocí muchas más cosas
directas que ni los libros lo hablan a veces, No, que saben anécdotas de Víctor Raúl de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Ramiro de Ramiro Prialé, del Gran. mismo Fernando León de Vivero, el queño. Y de verdad que es importante porque se ve lo que no se ve en otro partido. El binomio perfecto que existe entre la juventud y la experiencia que puede haber dentro del partido, las generaciones dentro del partido, y que de eso hemos construido estos 100 años este gran partido de Aya de la Torre, y nosotros bebemos de los compañeros de larga data, históricamente cercanos a Aya de la Torre, para poder nosotros después de ahí también poder contarle a las generaciones venideras de la experiencia que hubo, ¿no? Además, Ramiro tenía con esas cosas geniales que le salía siempre cuando veía este tipo así de impulso, de vehemencia de los jóvenes. Decía: jóvenes, avancen, pero no empujen. O cuando Totalmente cierto. Mira, Sigue vigente aún. Ramiro era muy inteligente. Jóvenes, avancen, pero no no empujen. empujen. Y Ramiro estaba en la cárcel con todos los dirigentes, en realidad, con Orrego, con Asile Setebucín, con El aprista que más cárcel sufrió. además de 14 años. Mira, estaba con Armando Villanueva, estaban discutiendo del existencialismo, discutían ellos. Y entonces Ramiro los escuchaba, ¿me entiendes? Y les dice a todos ellos: mira, Orrego, mira, déjense de discutir tanto el existencialismo. Tenemos que hacer ahora es el resistencialismo. Hay que resistir a la dictadura. Fueron momentos muy difíciles. Yo tengo un tío, el hermano de mi padre, Percy García Loaiza, que él estuvo preso en el tiempo cuando hubo el lanzamiento de los marinos. Él estuvo preso, fue uno de los que estuvo allí. Y recuerdo mucho que mi papá me contaba siempre históricamente, ¿no? Mi papá estudió en Trujillo, justo en la universidad, por eso para mí también fue... Tu padre fue un gran líder. Sí, claro, mi Me papá diga, abogado. pero también fue trujillano su Mi papá estudió en la Universidad Nacional de Trujillo. Él se hizo abogado allá porque en Ica no había universidad. Y me cuenta que mi abuelo, que fue fundador del partido allá en Ica, en Opucaja, un distrito muy grande, me dice que lo dejó en aquel entonces en Trujillo. Le dijo: este va a ser tu cuarto y tú te dedicas a estudiar. No quiero nada de política. Y mi papá me cuenta: tu abuelo se dio la vuelta y yo lo primero que hice, me fui a la casa del pueblo ahí en Trujillo, y ahí tuvo una cercanía con Víctor Raúl. Pero también me contaba que esos compañeros, como el caso de mi tío, que ya falleció, fueron y vivieron muchos encarcelamientos, pero que eso les trajo bastantes traumas. Mi tío, por decir, me dice mi papá que después que salió libre, ¿no? Porque salió libre de aquel encerramiento, pero por un tema político, él sobresaltaba, dice que no podía dormir bien. O sea, muchos compañeros que han sufrido carcelería tuvieron consecuencias posteriores, Y ¿no? la familia, ¿no? Mi abuela dice que iba a verlo, venía llorando, ese era uno de los mayores, ¿no? Entonces, pero justamente nosotros creo que, y obviamente el partido y los apristas normalmente venimos de generación en generación, pues, ¿no? Y en lugar de eso espantarnos o corrernos, al contrario, creo que es un lazo que nos une más para poder luchar sobre todo y entender que Aya de la Torre siempre quiso un país más justo, de justicia social, con libertad, pero también luchó por los derechos, pues, ¿no? De todos los ciudadanos y de los que van. Así que son anécdotas que... Y sobre todo ahora tener como secretaria general, ¿no es cierto?, una mujer. Sí. Una mujer como hubo antes, ¿no? Como estuvo, yo conocí el año 72, el primer discurso que yo escuchaba fue a Juana Castro, en el campo de Marte, ahí. Mi gran amigo. Juana Castro, ahí conocí en esa época a una historiadora tan extraordinaria que se llamó Judith Prieto de Segarra, esposa de Segarra. Cómo lo admiraba ella de la Torre, ¿no? Cuando también. ella ingresaba, por ejemplo, al salón de la escuela de dirigentes, es decir, era escuchar a toda una biblioteca, un océano de conocimiento Como y el también, respeto que había, ¿no?
Como alguna vez Hilda Urizar, ¿no? Hilda Urizar, la misma Meche Cabanillas, que ha sido presidenta del Congreso, secretaria general del partido, las dos primeras ministras mujeres, Hilda Urizar y Meche Cabanillas. Exactamente, candidata a la presidencia de la República, más de 40 años miembro del Comité Ejecutivo Nacional, secretaria general del partido. Ella estuvo aquí en varios programas. Yo le pregunté en algún momento a ella, ahora que estamos todavía en el mes de la mujer, si en el partido ella había sentido alguna, digamos, un cuestionamiento a su condición de mujer, ¿no? Si eso a ella le puso trabas para asumir los cargos. Me dijo al contrario, el hecho de ser mujer a mí me permitió estar en los lugares más privilegiados del partido, obviamente muchos de ellos elegidos por la voluntad de la base y del pueblo, ¿no es cierto? Yo nunca me he sentido marginada en el partido. Yo le pregunto a usted, ¿en el partido usted ha sentido alguna vez ese tipo de digamos, de tenerla al margen por ser mujer? A ver, yo, compañeros, hago mi militancia y empiezo mi militancia a los 5 años en ICA. Mi papá era secretario general del partido, departamental se le llamaba antes, claro. Me acuerdo mucho, secretario departamental, allá en ICA, en la MAC 600, que muchos de ustedes han visitado. Y él fue secretario general y bueno, yo soy la menor de 6 hermanos. Y bueno, paraba constantemente mi padre y mi madre apristas, cada uno por su lado se casaron siendo apristas, no se conocieron entre el partido, pero se conocieron. Entonces yo crecí, fui dirigente de la Juventud Aprista, NICA, secretaria también del CUA como universitario, luego secretaria general, la primera mujer en ICA regional en el 2015, he sido personera del partido de ICA, luego la subsecretaria general. Yo creo que en mi condición de mujer he tenido espacios que los he ganado siempre bajo una elección, nunca. Por su capacidad, nunca directamente. Yo recuerdo incluso la primera vez que conocí Villa Mercedes fue justamente en una selección que hizo el presidente en aquel momento, en el año 2021, a jóvenes de todo el país, y nos trajeron aquí un domingo a poder recordar, en el año 2021, cuando él viene, 2001, cuando él viene del exilio, y empezó a hacer los cursos de formación juvenil. Y la última visita, el último día, era venir a Villa Mercedes a comer arroz con lentejas, como decía el jefe, a comer el dulce que el jefe también le gustaba siempre invitar a los jóvenes. Y vinimos acá y fue la primera vez que conocí Villa Mercedes, pero él seleccionó a jóvenes de regiones para poder capacitarlos en aquellos momentos. Pero siempre ha sido por mérito, siempre me he sometido a un proceso electoral, nunca he sido designada, digamos. Entonces yo creo que me he ido ganando... Pero nunca la han marginado por ser mujer. Poco a poco, no. Pero sí, creo que debo decirlo, porque es conocido por los compañeros, que en este proceso de inscripción, luego de ello y que asumí la Secretaría General, vino en unos momentos, y de vez en cuando también continúa, el tema de soslayar por alguna parte de la dirigencia, digamos así, mi cargo como Secretaria General. Sabemos que han habido 3 intentos de poder sacarme como Secretaria General ante el ROC. Yo he tenido que defenderme legalmente, no ha surtido efecto ninguno, incluso muchas veces con documentos fraudulentos que pudiera haberlos denunciado penalmente. No lo he hecho por un tema de fraternidad, porque creo que encima y dentro de todo este partido me han tomado el local de partido 3 veces, 2 veces, hasta 3 veces, la última vez ha sido hace aproximadamente un año, pero siempre he tenido la fortaleza de poder dar la cara y poder defender el partido y la institucionalidad del partido. Entonces yo creo que han habido intentos, pero no han podido. Pero ¿sabe qué le digo a mi compañero? Hoy que estamos 30 de marzo del 2025 y después de 2 años en que asumió la Secretaría General, todos esos momentos me han hecho más fuerte. Me han hecho más fuerte y me han hecho querer más a mi partido. Y han demostrado que usted es una mujer capaz. Y poder defenderlo. Y de repente muchas veces decía, uy, es mujer, viene de ICA, provinciana, de repente es más joven, y no, pero creo que en el transcurso del tiempo pues he podido dar muestras de poder defender a mi partido, de poder querer a mi partido, porque por mis venas corre la sangre aprista, porque creo y siempre creí que la inscripción era una deuda que teníamos con Víctor Raúl Laya La Torre, la hicimos con un grupo de compañeros
dirigentes, y creo también personalmente y familiarmente que mi padre, que no me acompaña físicamente, pues está orgulloso siempre de que su hija y la menor de ellas pues pueda lograr trabajar por el partido. Entonces yo creo que si han habido intentos de poder de repente discriminar o avasallar, bueno, se quedaron en intentos, porque mi aprismo, mi fortaleza han sido más fuertes que eso. Qué bueno, pero querida compañera, esto tampoco quiere decir que en este caso los tiempos, los plazos no se cumplan, ¿no? Usted como secretaria general vislumbra, cree que en algún momento se convoque al Congreso Nacional del partido. Compañero, yo lo he dicho, lo dije en Hacho, pues estuve presente allí, como muchos de los compañeros, y pedí a la Comisión Política que se pueda convocar al Congreso Nacional del partido, que es un pedido unánime de los compañeros de las regiones. Yo viajo constantemente a las regiones, a las provincias, a poder coordinar con los compañeros, a poder tener un trato horizontal, porque yo creo que es lo que debe ser, poder, no que los compañeros de las provincias vengan a buscarnos a los dirigentes nacionales. Yo he sido también un dirigente provincial, regional, y sé cómo se siente. Al contrario, somos nosotros, los dirigentes nacionales, quienes debemos ir a buscarlos a ellos, a escucharlos, a saber sus necesidades, a poder solucionar algunos problemas y hasta convertirnos en amigos, porque nos convertimos en amigos. Pero lo he pedido, incluso he enviado una carta notarial en su momento al presidente de la Comisión Política, yo y 5 miembros de la Comisión Política, el compañero Pimentel, el compañero Elia Grijalva, la compañera Carmen Ajarro, quien le habla. Hemos enviado una carta notarial pidiéndole ello, pero bueno, va a ser un año desde el primer periodo. Estamos bajo una ley de partidos políticos, estamos bajo un registro de elecciones políticas, sí, pero es lo que tenemos, ¿no? Es lo que legalmente tenemos y existe para la vida de un partido político. Incluso ahora poco han habido unas modificaciones, el 25 de marzo, ¿no? de la ley y todo ello. Entonces, es lo que tenemos y sobre lo que tenemos que ir. Ahora, no se ha hecho, voluntad política no ha existido, se convoca comisiones políticas lamentablemente para querer poner un reglamento, ahora poco, nos convocaron para poder modificar un reglamento electoral que la Comisión Política no tiene facultades, compañeros, es una vulneración del estatuto. Bueno. Entonces, para eso se convoca, pero no se convoca para lo que pide el pueblo. Entonces, bueno, estamos en eso, y los plazos se acortan, como usted lo ha dicho, ¿no? Volviendo se acorta, ya se convocó elecciones, estamos a un año, y lo que sí creo yo firmemente, y es lo que he recibido de los compañeros de regiones, de provincias, que desean elegir a sus candidatos bajo la modalidad de un militante voto. Creo que es la forma más democrática, y les explico por qué, compañeros, solo para tocar eso. Porque es verdad, y usted y muchos nos hemos podido dar cuenta, que cuando lamentablemente se escoge a un compañero a dedo, digamos así, o entra por la ventana, o tiene un padrino, el compañero que de repente en esa provincia, en ese distrito, en esa región, ha hecho un mérito, trabajo político, orgánico, interno y quizás hasta externo, pues se dice, yo quiero ir a... Exacto, y posiblemente sea el que tiene mayor opción dentro de una elección interna ser elegido, pero bueno, lo marginan y ponen al amigo, al ahijado, al padrino y todo. Entonces ese compañero, si tiene su aprismo muy sentado, muy forjado, muchas veces se va a su casa y esperará el día de las elecciones y marcará su estrella, pero no va a hacer campaña política. Y si no es muy aprista, se va a la vereda del frente. En todo caso, se va a la vereda del frente. Son la autoridad del partido. Pero nosotros, y eso es lo que en muchos años ha dividido el partido. Pero bueno, y lo que necesitamos ahora es un tema de unidad. Yo espero y creo fervientemente, creo que en algún momento podemos tener diferencias, ¿no? Como las podemos tener, somos un partido democrático y las tenemos. Pero compañeros, nuestro objetivo, y se lo debemos a la Torre, es que nuestro partido se fortalezca, de que podamos ser la opción de tener un tercer gobierno, y eso puede estar por encima de cualquier circunstancia, y espero que en algún momento haya algún entendimiento interno para poder entender muchas veces de todos lados. Todos tenemos errores, tenemos aciertos, defectos, pero entender que la única solución para poder encumbrar a nuestro partido es la unidad,
el entendimiento y la fraternidad. Pepe Lucho, después de esa, diría, extraordinaria convocatoria en la Plaza de Hacho el 5 de mayo del año pasado, ¿qué te provoca ahora mirar para adelante, después de los 100 años del APRA, que tú con toda... Mira, estaba escuchando a Belén y a ti, y estaba, siempre cuando yo vengo acá, tengo recuerdos, ¿no? Estaba recordando, acá en el cuarto Víctor Raúl, En el dormitorio, lo cuidé el 14 de junio, santo de Iñakis. Él fue era su santo y le hicieron una comida en su casa y yo me cuidaba. Y Víctor Raúl, no solamente ese día, sino muchos más, porque yo estuve en los últimos días de Haya permanentemente acá. Y él dijo, ya se arregló el problema con el ejército, ya no va a haber más vetos. Ahora ¿Qué año fue eso, perdón? Haya ¿Qué año? El año 79, antes de morir. 1979, antes de morir. Dijo, ya no va a haber más vetos. Dejo al APRA para que gobierne. Y así fue. Y así fue. Pero hoy, en este momento tan difícil que atraviesa el país, una crisis terrible, que los jóvenes se van, que no hay gobierno sino desgobierno, nosotros les tenemos que decir en nombre de Haya de la Torre a todos que dejemos de lado cualquier divergencia, que pensemos en el partido. El Perú necesita al APRA y el APRA necesita estar unida para hacer gobierno. Eso es lo que necesitamos. Yo les pido, y por lo que ha dicho la secretaria general, en un momento tan difícil, la solución, la legitimidad es la elección de un aprista, un voto. No, para que no haya trampa, para que no haya... Pero alguien se opone a eso. No, Nadie se opone pero a me eso, da la ¿no? impresión que hay algunos que se oponen y No, quieren... hombre, porque, no creo. mira, ¿qué quieren? Amarrar las cosas a través de delegados, poner las listas, uno para acá, uno para acá, y eso nos hace mucho daño, mucho daño. Vamos a hacer un aprista, un voto, y salga quien salga, todos a respetar esa elección. Como debe ser. Como debe ser. La voz de las bases es la voz de Dios, compañeros, y las bases exigen eso. Yo creo que por respeto a la militancia hay que hacerlo. Yo creo que sí, como usted dice, no puede existir alguien que racionalmente se pueda oponer a eso, ¿no? Yo creo que es lo que combina el partido, lo mejor para el respeto de los militantes de bases que se inscriben, que trabajan. Compañeros, en la inscripción ha habido compañeros, por decir, en la selva, que para traer una ficha o 10 fichas tenían que viajar en balsa, dos días, compañeros. De repente el problema de poder voltearse la balsa, muchos compañeros que han perdido su vida en la pandemia por salir a inscribir. Con respecto a eso, creo que debemos tener Yo creo que ahí respeto a la cumplió militancia. una buena labor la Secretaría de Organización, Tuvimos el un mismo trabajo, compañero Pepe Pimentel, tuvimos todos ustedes, un obviamente. trabajo orgánico, sí, es verdad, estuvo José Pimentel, era el personero, Claro. estuvo Enrique Melgar, estuvo el compañero Pedro Panta, la compañera Ruda Costa, el compañero Luis Javier, quien le habla. No fuimos muchos, realmente. No fuimos muchos. Yo La siempre compañera decía, Zoila hasta el Bocante que también. llena una ficha es importante para inscribir La al compañera partido. Zoila Bocante que también, Claro. ¿no? Entonces, hubieron compañeros que se fajaron por esa inscripción, y creo que por respeto a ello debemos nosotros hacer. Yo creo, coincido con lo que usted decía hace un momento, no creo que nadie se pueda oponer a eso. Pero no tiene sentido, No tendría. Pues parte No de la tendría, democracia. no tendría. Así es. Sería Ahora no hay que olvidar que el APRA practica siempre, claro, ya lo hemos dejado de lado, eso lo que es la democracia funcional, porque ese es otro tema. Otro tema. Pero bueno, ahora será una elección abierta entre los militantes, ¿no es cierto?, para que puedan elegir ahí. Y es la fórmula, es la mejor fórmula en este momento de Pero ¿y por qué crisis. le tienen que dar una elección? No entiendo. Compañeros, El que ha trabajado, nosotros- el que tiene legitimidad, el que Nosotros tiene temas, somos el que tiene el partido trayectoria. centenario. Durante estos 100 años hemos luchado, hemos encabezado, luchando, exigiendo la democracia en el país. ¿Y por qué no nosotros convocan a elecciones internas? tenemos que dar muestra de esa democracia internamente.
Pero ustedes... No puedo, no ¿Por es qué? mi facultad. Según el estatuto, compañeros, la Comisión Política es la que convoca a elecciones y ordena al Pero Tribunal eso tiene que Electoral. cambiarse. Tiene que cambiar eso. Siempre la Comisión La- Política la ha sido un legislativa. órgano asesor, Asesor. consultiva. No tenía nada que ver. Totalmente de acuerdo. El primer Es estamento importante- que toma decisiones en el partido es el Comité Ejecutivo Es Nacional. importante poder Toda la vida hacer ha sido varios así. cambios en el estatuto, definitivamente. Lo que pasa es que eso se hizo también en el 2010. ¿no? Yo recuerdo mucho, yo era secretario nacional de Eso viene de organización antes, en ese tiempo, ¿no? claro. En 2010 era subsecretario general. 2015, Fue 2016, un estatuto cambiado a oscuras. Mal. De mal gusto. El mal gusto, y Prefiero sobre no- todo pensando... Prefiero no seguir hablando. Le dieron un poder extraordinario al presidente del partido, cuando eso debe ser un cargo de honor. Parece ser Se debe secretario eliminar, general ¿no? o los Pero secretarios son generales. los errores pues, que hemos Carapaz. cometido y lamentablemente tenemos que rectificarlos. Pero finalmente, querida compañera, ¿cuál es nuestro mensaje final de usted para el partido, igual de nuestro querido compañero Ahora sí. presidente de la Comisión del Centenario? Bueno, compañero, yo... ¿Por qué no tú para que cierre Ya, nuestra querida correcto. compañera secretaria general? Me voy a dirigir a todos los apristas y a los demócratas, a los que siguen la doctrina de Aya La Torre. El Perú necesita del APRA. El APRA es un instrumento de cambio para el país. No es posible que el Perú esté como está, creciendo 1 o 2%, que los jóvenes se vayan al extranjero, que los chicos de 25 a 32 años que son profesionales salgan del Perú, profesionales que nos ha costado, que exista una inseguridad absoluta. Es increíble que un hombre, no los ricos que son chantajeados, los pobres que tienen negocios chiquitos, los chantajean. Esto no puede ser. El APRA, como dice la secretaria general, es seguridad y mano dura contra los delincuentes y apertura para inversión extranjera y nacional, pero con seguridad, porque si no hay seguridad no van a venir y vamos a generar trabajo. Hay 56.000 millones de dólares encarpetados para la cuestión minera y no le damos trámite. ¿Por qué? Porque necesitan a un movimiento político que gobierne, que sirva, que haga gestión y que le dé tranquilidad y seguridad. El APRA va a ganar estas elecciones de 2026 y el Perú, en nombre de Aya La Torre, porque no le vamos a fallar a Aya La Torre, vamos a cambiar rotundamente lo que está pasando en el Perú. Vive el APRA y apoyen al Partido del Pueblo. Muchas gracias. Compañera Gracias. Belén, por Sí, favor. compañera, yo en primer lugar quiero agradecer No, un honor para nuevamente nosotros, poder estimada estar compañera. aquí con usted, siempre es satisfactorio y siempre nos enriquece el alma, el corazón, poder estar aquí en este lugar Gracias. donde ha estado Víctor Raúl Aya La Torre, sobre todo aquí en su biblioteca personal. Felicitarlo por la conservación de esta casa museo histórico para nosotros, los artistas, con un significado muy profundo. Aquí a Iván, que también Villar, que siempre lo acompaña en ello. Creo que el rol que ustedes desarrollan es importante, fundamental, pero sobre todo reconocido por la militancia, y hay que decirlo. Muchas gracias. En segundo lugar, compañero, yo quiero dirigirme a los compañeros que nos están viendo hoy. Quiero decirles que nos encontramos en una situación que en nuestro país atraviesa un momento muy difícil. Tenemos, lamentablemente, una coyuntura política que nos está haciendo pues entrar, y estamos ya en medio de una crisis política, económica, pero también una crisis moral. En esta coyuntura, en este servinacuy, digamos así, que tiene el Ejecutivo con el Legislativo, que lo que hacen simplemente es poder sacar leyes en favor de ellos, que lo que hace es, hace 4 días, y no se habla mucho, se ha sacado, la señora Dina Boluarte ha sacado una ley en la cual se restituye la firma de la Constitución
del señor Alberto Fujimori. Figura. Y de eso nadie dice, nadie habla. Cuando en el tiempo de Toledo se retiró, pero ahora la señora lo hace. Eso es parte de un arreglo político que existe con el fujimorismo, ojo, y el apetismo, porque si bien es cierto, hay que decirlo, son los congresistas de Fujimori y los congresistas de Acuña quienes están dominando el Congreso, quienes están haciendo todas estas aberraciones de las leyes, compañeros. Hace poco hemos tenido, y hay una queja pues unánime de esta ley que sacan con nombres propios, pero que no permite que los delincuentes puedan ser detenidos preliminarmente. Y eso está teniendo como consecuencia pues la inseguridad ciudadana que ya vivimos y que se ha convertido en el primer problema que atraviesa el país ahora, compañeros. Tenemos extorsiones, tenemos todos los días hay muertes por extorsión, por sicariato, y no se hace nada, no existe una solución. Han sacado a un ministro ya hace poco por el clamor del pueblo. Creo que esta ha sido una de las victorias que ha tenido el pueblo a raíz de la muerte de este señor de Armonía 10, en que el pueblo se ha levantado y que han censurado al ministro del Interior, pero ponen a un otro ministro que tiene 3 procesos de alimentos que con distintas personas que no tienen la capacidad moral. Entonces pasa por un tema moral y este gobierno no entiende eso, no entiende la lectura. Pero en esta etapa en la que nos encontramos, y reitero que el primer problema se ha convertido en la inseguridad ciudadana, que la señora es una persona frívola, la presidenta, que solamente se preocupa en las operaciones, que ya hemos tenido conocimiento hace poco, ¿no? Muchas, porque se habla no solo de una, de dos, sino de 5, y que ha mentido incluso, ¿no? Y que ya se ha descubierto la mentira, pero ¿qué hace el Congreso? No hace nada respecto a ello. Ella ha convocado elecciones, se ha adelantado a la convocatoria de elecciones que tenía como plazo máximo el 12 de abril, y piensa que quizás con ello puede amenguar la situación que se está haciendo, el escándalo político. Pero ello nos conlleva a que nosotros como partido podamos pensar en la alternativa que significamos para el pueblo peruano. Nosotros somos un partido histórico de más de 100 años, y lo hemos dicho aquí. Víctor Raúl Haya de la Torre luchó siempre por la justicia social, del PAN con libertad, y nos ha legado a un partido, al mejor partido que tiene el país. Víctor Raúl Haya de la Torre, compañero, nos dejó a su partido, como bien dijo el compañero Pepe Lucho, antes de fallecer, y dijo: ya no hay dictadura, estamos preparados para gobernar. Y lo hicimos. Hemos tenido en 2 oportunidades, hemos logrado mediante el liderazgo del compañero presidente Alan García poder conducir los destinos del país. ¿Quién va a decir? Nos critican mucho de nuestro primer gobierno, pero se hicieron cosas importantes, muchas obras. Se empezó el tren eléctrico, compañero, que después por mezquindad política no se continuó, pero tuvo que llegar nuevamente el gobierno aprista para culminar con la construcción del tren eléctrico, y que hoy pues a los muchos peruanos les ahorra dinero, pero también tiempo para poder dirigirse a los lugares donde tienen. Entonces, nosotros que sí tenemos la capacidad de poder gobernar, nosotros sí conocemos de poder gobernar, tenemos técnicos, exministros que tienen la capacidad, sobre todo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Hace poco, le comento, y creo que ha sido noticia en todos los diarios, hemos tenido reuniones consecutivas entre varios partidos, porque lo que se quiere aquí es poder dar un plan y devolver la seguridad a las familias. En el mes de enero tuve una reunión en ESAN, me invitaron a ESAN, tuve una exposición sobre la posición del partido respecto a la inseguridad ciudadana. Creo que no podemos quedarnos ya entre las 4 paredes del partido, sino salir afuera. ¿Qué quiere la población? No quiere que uno vaya a decirle: el problema es este. Quiere las soluciones, y nosotros siempre lo hemos hecho. Entonces es momento de insertarnos en el tejido social. Lo estamos haciendo. Desde mi perspectiva como secretaria general he acudido a estas convocatorias, señor Javier del Taus, y ahora el día miércoles nos martes nos convocaron a la Cámara de Comercio de Lima, donde se pudo suscribir un documento con aportes de los partidos políticos. En mi caso, yo estuvimos acompañados con el compañero exministro Jorge del Castillo, con el compañero Pepe Lucho, sí, estuvo el exministro del Interior Miguel Hidalgo, el general Carlos Tello, estuvo el general Víctor Raúl González, que estuvo presente, y fue el equipo que ha coayudado el compañero Aurelio Pastor bajo varias reuniones, compañeros, para poder dar algunas alternativas que finalmente se han plasmado en ese documento que le voy a hacer llegar,
pero que es importante y que acá no interesa el tinte político, como lo dije el día martes cuando me tocó hacer uso de la palabra. Acá lo que se trata es de devolver la seguridad a las familias peruanas, que es lo que ellos quieren. Entonces, estas propuestas en las cuales nuestro partido ha tenido una participación muy importante, plasmando el conocimiento y la experiencia de nuestros técnicos del partido, exministros, excongresistas, exfuncionarios que han dedicado su tiempo y mucho tiempo de su vida a poder luchar contra la inseguridad ciudadana. Nosotros hemos dado este aporte y fuimos el único partido también que fue con todos los que han participado en este aporte, como las personas que he mencionado, y que pudimos hacer la distinción de los demás partidos, que nosotros sí somos un partido orgánico. Entonces, eso, compañeros, ha resaltado en la prensa. Yo creo que eso es importante, en poder dirigirnos a la población bajo este sustento. Esta semana nos han invitado la Cámara de Comercio de Trujillo también para poder, allí en Trujillo, justo donde reina el apepismo, el señor Acuña, pero que no hace nada por la seguridad ciudadana, donde es la mata de las extorsiones, de los sicariatos, y ahí la preocupación de la población se nos ha invitado a que podamos exponer esto, de donde voy a estar en representación del partido y poder dirigirnos a la población trujillana. Vamos a estar con el compañero Pepe Lucho, que también me ha invitado, y otros compañeros que son los técnicos. Y para terminar, compañero, y no extenderme mucho más, quiero también dirigirme de esta forma a mis compañeros y hablando del tema interno. Con lo ya referido, compañeros, yo creo que nosotros somos ahorita en este momento, y lo hablábamos al inicio, que de repente falta un liderazgo en el país, eso está claro. Un liderazgo y cómo nos hubiera gustado que sea en su momento el compañero presidente hubiese estado en esos tiempos para poder liderar. Yo sé que él sí hubiese sabido qué hacer en su momento de repente, pero en esta situación el país y el Perú necesita al APRA, y nosotros necesitamos volver a gobernar para poder plasmar nuestra experiencia y poder solucionar muchos problemas que atraviesa el país en estos momentos. Entonces yo quiero decirles, compañeros, que hagamos un esfuerzo más. Yo lo digo, lo repito y lo volveré a decir, y lo digo hoy. Hay muchos compañeros, nosotros somos un partido centenario, y muchos compañeros que tienen una militancia larga, unos compañeros mayores, que son nuestros hermanos mayores, y jóvenes que hay en generaciones menores que no conocimos a Víctor Raúl Haya de la Torre, solo por los libros o escuchándolos hoy, como hoy, ustedes dos, que hablan de las anécdotas, de las historias. Pero estos compañeros que sí estuvieron y que en el año 79 tuvieron la alegría de poder ver que Víctor Raúl Haya de la Torre, después de tantos sesgos políticos por dictaduras que le impidieron gobernar el país, en el año 79 fue ovacionado y que fue electo presidente de la Asamblea Constituyente, que tuvieron ese honor, ese orgullo de ver cómo Haya de la Torre presidía por unanimidad, y que sintieron esa emoción. Pero esos compañeros que también sufrieron mucho en el año 79 cuando Haya de la Torre muere, y que fue un dolor de que muchos no supieron pararse. Recuerdo que fueron muchos días de recorrer hasta Trujillo a pie, lo que nunca se ha visto, incluso, y ver a esos compañeros que tuvieron esa alegría, pero a la vez esa tristeza de ver que nuestro jefe nos dejó, pero que después nuestros corazones revivieron cuando lo que dejó el jefe encaminado pudimos alcanzar a obtener, dirigir los destinos del Perú, y tuvimos el primer gobierno aprista, y nuevamente se encendieron esos corazones con esperanza. A esos compañeros que en algún momento sufrieron dictaduras por el gobierno de Fujimori, que fueron perseguidos, que nuestra Casa del Pueblo fue asaltada, a esos compañeros que después tuvieron esa misma alegría de volver a ver al APRA, nuevamente dirigir los destinos del Perú, un segundo gobierno. A esos compañeros yo me dirijo para que podamos hacer un esfuerzo más, compañeros, un esfuerzo más, luchar y poder consolidar a nuestro partido y poder llegar a ser un tercer gobierno, que si nosotros nos unimos en unidad en la fraternidad lo podemos hacer, tenemos todo para poder tenerlo. Yo me dirijo a ellos y les pido, compañeros, hagamos un esfuerzo más. Yo sé que esto es importante, y como secretaria general se los digo, vayamos a seguir trabajando, trabajemos también con el sector social, que es lo que necesita nuestro país en este momento, y es una responsabilidad que la tenemos, que debemos eso a Haya de la Torre. También es uno de los motivos importantes en los que Haya de la Torre siempre refirió y dijo: la justicia social, sí, pero para eso el APRA es el único partido que puede encumbrar esa justicia social de pan con libertad, que mucha falta hace ahora. Así que, compañeros,
Les agradezco a mis compañeros de todas las regiones del país, de Ica, Arequipa, Cusco, Trujillo, a todos. Mi abrazo fraterno y siempre yo agradecida por el apoyo de cada uno de ellos, a mis compañeros de Lima también aquí presentes, y a todos ustedes, a mis compañeros del Callao presentes acá, que también siempre están ahí. Mi abrazo fraterno a cada uno de ustedes y ahí estamos, compañeros, en la lucha, y van a tener siempre a su secretario general al frente dando la cara. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Punto más, sí, espera, está aquí. Muy bien, compañeras, compañeros, amigos y amigas, muchas gracias por esta sintonía el día de hoy, domingo 30 de marzo del 2025. Gracias, querida compañera Belén García Mendoza, secretaria general institucional de nuestro gran partido, compañero Pepe Lucho Delgado Núñez del Arco, presidente de la Comisión del Centenario del partido. Gracias, querido compañero Iván Villar, por tu apoyo, por tu ayuda, como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Volveremos el próximo domingo en vivo y en directo desde esta misma biblioteca de Víctor Raúl Haya de la Torre. Gracias a todos ustedes. ¡Viva la APRA, compañeros! ¡Viva! Claro, sí, pero ahí no tomamos unos poquitos y todo.